La Iglesia verdadera, en su ciclo litúrgico, ya comenzó un año nuevo. Celebró todo el tiempo de Adviento. Este año fueron 4 domingos, aunque no 4 semanas, solo 4 domingos. Ya celebró la Navidad, la Epifanía y podemos decir el bautismo del Señor. Y con ese domingo del bautismo se dividían 2 tiempos. Quedaba atrás el Adviento y se abría la puerta a la primera parte del tiempo ordinario. En el tiempo ordinario vamos a eso, a lo ordinario, al orden, a lo cotidiano en la vida de Jesús. Quién era, qué enseñaba, dónde vivía, con quién caminaba, quién era su familia, su doctrina, todo lo que hay que saber de ese hombre, quien es Dios y hombre verdadero. Y las lecturas por ahí es que nos van a ir llevando con una meta, porque próximamente va a aparecer un miércoles, el miércoles de ceniza. Cuando ese miércoles aparezca, no termina el tiempo ordinario, solo queda en suspenso. Celebraremos toda la Cuaresma, toda la Pascua, y terminada la Pascua regresamos a la segunda parte del tiempo ordinario. Y otra vez al descubrimiento y al conocimiento de esa persona, de ese personaje. Porque nuestra fe católica no es algo, es alguien. Y ese alguien es el Cristo de la gloria. Vamos a ver eso bien, con detalle, en la liturgia de la palabra de hoy, en el segundo domingo del tiempo ordinario. El domingo pasado se nos fue en su bautismo, en ver a Juan señalándolo como el Cordero de Dios, en ver que el cielo se abría, una paloma descendía, el Espíritu Santo y el Hijo estaba en medio de las aguas. Y todo ese misterio de la encarnación con la misión de ese niño, cuyo nombre, Emmanuel, nos revela su esencia, que Él es Dios, cuyo nombre, Jesús, nos revela su misión, que ese Dios viene para salvarnos, que es el Salvador del mundo. Fíjate por favor en tu boletín, en la primera lectura de hoy, del primer libro de Samuel. Son 2 libros de Samuel, estamos en el primero y estamos en el capítulo 3 al comienzo. Primero vamos a descubrir a Samuel un poquito nada más. Samuel es el hijo de Ana y del Caná. Ana no tenía hijos, fue a llorar al templo por un hijo. Dios le regaló a Samuel, y cuando Samuel crece y se desteta, deja de mamar, ella lo lleva al templo con una ofrenda y lo deja allí. Elí se encarga del niño y lo educa como suyo. Ya Samuel está grande para este capítulo que estamos viendo, y está una noche dormido. Hay que apuntar que el niño duerme en el lugar del templo del Señor, donde está el arca del Señor, o sea, en la presencia del Señor. Pero miren el fenómeno de hoy. Una voz despierta a Samuel. Samuel, Samuel. Y dice la palabra que Samuel fue a la cama de su papá, aunque no es su papá, pero lo crió, pues es su papá. A la cama de Elí, lo despierta. Aquí estoy, ¿para qué me llamas? Yo no te llamé. Eso ocurre 3 veces. Primero, lo que pasa con Elí. Al entrar en profunda meditación y darse cuenta humanamente, espérate, somos aquí 2 personas. Yo en mi cuarto y él en el de él. Yo no lo he llamado. Si yo no lo llamé y no hay nadie más, ¿quién lo llamó? Dios lo está llamando. Y no le dice al niño, Dios te está llamando. Deja que el niño lo descubra. Solo le muestra el camino. Vete, acuéstate otra vez. Si te volviesen a llamar, entonces vas a responder, habla, Señor, que tu siervo escucha. Lo más importante del texto es cuando llega a decir que Samuel no conocía al Señor, no conocía la voz de Dios. Samuel vive en el templo del Señor, duerme básicamente con el arca del Señor, pero no lo conoce.
Porque Dios no se le ha revelado. Conocer bíblicamente es, no ha habido intimidad entre ellos. El uno no se le ha revelado al otro y el otro no ha abierto su corazón al primero. La frase que Elí le regala a Samuel y a ti: habla, Señor, que tu siervo escuche. El problema de muchos cristianos de quinta y algunas sectas es que cambiamos esa frase por otra. Decimos: escucha, Señor, que tu siervo habla. Y convertimos la oración en órdenes a Dios, en exigencias, en recriminaciones al Dios que vive. Y eso en ninguna cancha es orar. Ni declaramos, ni reprendemos, ni damos órdenes a Dios. La única frase válida es: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y cuando sea tu tiempo de hablar, dice la palabra que Él pondrá palabras en tu boca, que Él te va a enviar para que digas lo que tienes que decir, para que hagas lo que tienes que hacer, para que vivas en santidad como tienes que vivir. Ese texto continúa diciendo que cuando el Señor llama a Samuel por tercera vez y se le revela, y Samuel responde como su padre le dijo: detente. ¿Educaste o no a tus hijos en el espíritu de tal manera que cuando Dios les hable van a repetir: habla, Señor, que tu siervo escucha? O mis hijos le estarán diciendo al Señor: cállate, yo tengo otras voces. Yo escucho otras voces disidentes. Yo tengo mi propia voz que piensa distinto a lo que tú enseñas. Porque la razón por la que Dios se le reveló a Samuel fue porque Elí educó a Samuel para que escuchara y atendiera, reconociera en su día la voz de Dios. Espérate. Elí tenía otros hijos mayores, sacerdotes también, que cuando uno sigue leyendo los textos, y hay que seguirlos leyendo, claro está, dice que eran corruptos, que se quedaban con la ofrenda del templo, que las mejores carnes de los mejores sacrificios eran para ellos, y cosas por el estilo. Los habrá educado, pienso yo, humanamente hablando, hasta mejor que a Samuel, porque en fin de cuentas eran sus hijos. Samuel no lo era, lo educó, pero no lo era biológicamente al menos. Tú educas a tus hijos, eso es lo que te toca. Siembras lo que tienes, porque no podemos sembrar una semilla que no tenemos. Le das lo que puedes, pero al final la decisión va a ser de ellos. Y cuando ellos, si alguno, igual que los hijos mayores de Elí, decide mal, la grandeza de un buen papá es que no lo va a abandonar, que va a seguir orando por ese hijo, que lo va a seguir engendrando para Dios, que cada vez que pueda lo va a llamar a capítulo, y con el mayor de los amores siempre le va a pintar el camino de vuelta a la casa de papá. Pero así como Dios te deja libre a ti y a mí, tenemos que dejar libres a nuestros hijos para que ellos decidan. Lo que nos queda es sembrar en ellos lo mejor de nosotros. Y lo mejor de nosotros, perdonando la comparación, no es el último y más caro celular posible para un adolescente de 10 o 12 años. Lo mejor de nosotros es la bendición de Dios, el amor de Dios, la presencia de Dios en nuestra vida. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Para que si algo hice, dije, pensé, sentí, experimenté o accioné que estaba mal, hoy y ahora yo decida que eso tiene que cambiar y poner todo mi esfuerzo, mi 100% de esfuerzo. Y si al final me doy cuenta
que en toda mi vida solo puedo cambiar un 5%, que yo ponga mi 100% de esfuerzo para cambiar ese 5%. Y con ese 5 sea testigo y testimonio para mis hijos. Samuel creció. El Señor estaba con él y no dejó que se frustrara ninguna de sus palabras. Eso es demasiado compromiso. Ninguna de sus palabras. Samuel cumplió a la orden del día todas las palabras de Dios. ¿Cuál fue su premio? Samuel era un líder natural, líder militar, el último de los jueces de Israel, el comienzo de todos los profetas, sacerdote de la casa de Dios y el que ungió a los primeros reyes de Israel, a Saúl y a David, entre otros. Por lo tanto, ese cumplimiento en todo de la palabra de Dios en Samuel tuvo recompensa y al final muere en la presencia del amor de Dios. Dile a Jesús en tu corazón: habla, Señor, que tu siervo escuche. Y por favor, no dejes que se frustre en ti ninguna de las enseñanzas de la iglesia verdadera en torno a la persona de Cristo. Para que entonces puedas repetir con el salmista: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y cuando yo me encuentre en el Getsemaní de mi vida, que son los 1001 problemas que hasta ahora he tenido y los que me faltan, cuando me encuentre en el peor momento de mi vida, yo pueda volver a repetir con Jesús, no como frase hecha, sino como estilo de vida: si es posible, papá, aparta de mí este cáliz, pero que no sea lo que quiero yo, que sea siempre como dictamines tú. Uno sale de esa primera lectura viendo todo eso que pasó con Samuel y entra en esta segunda lectura de San Pablo a los Corintios, también en la primera carta, en el capítulo 6, perdón. ¿Qué pasa aquí? Estamos en la ciudad de Corinto, una ciudad cosmopolita, tiene 2 puertos a su servicio. Ahí llega todo tipo de gente, conviven entre griegos y judíos más o menos, y es la meca del vicio, del adulterio, del pecado, de los dioses falsos, de la idolatría, de la mentira, de los abusos, de los excesos. Hay ricos multimillonarios, los menos. Hay pobres paupérrimos, los más. Y todo tipo de injusticia que tú puedas pensar, en esa gran ciudad convergía todo. Estamos hablando del presente y de casi cualquier ciudad de nuestro pueblo y del mundo entero. Pero era la ciudad de Corintios. Y Pablo llega allí para predicar con poder al comienzo de la iglesia. Ya la iglesia había crecido allí, Pablo la había fundado y estaba bastante fuerte, pero tambaleaban demasiado, se contagiaban fácilmente con el pecado, abandonaban al Dios verdadero. Pero después, en apariencia, querían ser los mejores cristianos del mundo, llevando doble vida, haciendo por una parte lo que le desagrada a Dios, pero presentándose ante la iglesia, ante el pueblo, como los más fervorosos y los más devotos. Y Pablo dijo: no, así no es. Tenemos que convertirnos. La primera cosa que debes saber, le decía Pablo a los cristianos de aquel entonces y a los de hoy: tu cuerpo no es para la fornicación. Tu cuerpo es para el Señor. Entonces piénsalo de esta manera que lo hemos dicho antes. El cuerpo que tú tienes es el regalo que Dios te hizo a ti al nacer.
Lo que tú haces con ese cuerpo es el regalo que tú le vas a dar a Dios al morir. La pregunta es, si cuando Dios abra el paquete que tú y yo estamos liando para Él, cuando lo abra en el juicio final, ¿le agradará o le disgustará? Lo que tenemos en el corazón, lo que llevamos por dentro, no lo que aparentamos hacia afuera, no el perfume caro que usamos o la ropa de marca, no, lo que tengo en el corazón, ¿le va a agradar a Dios? Porque llegando a Dios no se va a fijar en el diamante de mi anillo, en la cadena al cuello, en mi reloj de última moda, ni en mi teléfono inteligente. Solo me va a preguntar ¿cuánto amaste? Y perdón que insista, la pregunta no es ¿cuánto amaste a tu celular? ¿Cuánto amaste? Como Cristo ama a su iglesia. Tu cuerpo no es para que sea prostituido de ninguna manera, y no hablo de cosas sexuales nada más. Tu cuerpo es propiedad exclusiva de Cristo. No eres dueño tuyo, ni dueño de tu cuerpo, y no puedes sobre él decidir en contra de Dios. Puedes hacerlo, pero si lo haces, rompes la alianza. Te desligas del amor verdadero. Rompes tu relación con Dios y vas a empezar a seguir a cualquier Dios falso que defienda esas ideologías nuevas que te han conquistado el alma. Rompiste alianza con Dios, hiciste alianza con otro Dios falso, rompiste con la verdad del Evangelio y acuñaste otra verdad. Y por eso en toda libertad le damos la espalda a Dios, porque el que maquina todo esto es el demonio, el padre de la mentira, y la misión principal del demonio es mentir, engañar, el agazapado, el escondido, el que intenta acabar con Dios para ocupar el lugar de Dios. Nos vamos alejando de Dios y olvidamos que somos miembros del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Que la razón por la que se mueve nuestra alma es porque el dínamo, el Espíritu Santo de Dios, nos llama y nos mueve a la santidad. Y para eso hay que huir de toda inmoralidad, porque Dios no cohabita con el pecado. Cualquiera que comete pecado contra su propio cuerpo, comete pecado en la fornicación, peca, dice la palabra, contra su propio cuerpo. El que fornica, peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios? Y ustedes de Dios lo han recibido. Y no les pertenece, pues han sido comprados y a buen precio por la sangre de Cristo. Por eso tu vida tiene que consistir en glorificar, alabar, bendecir al Rey, vivir conociendo y cumpliendo siempre con su santa voluntad. El Evangelio es clásico, digno de un retiro completo este Evangelio. Vamos a ver algunas partes. Primero, estamos en el ciclo B de lecturas. Y el ciclo B de lecturas es de San Marcos en domingo. Pero hoy vamos a leer a San Juan. Tan importante es lo que San Juan tiene que decirnos al comienzo del tiempo ordinario. En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos, o sea, Juan el Bautista, de él es que está hablando. Estaba con ellos dos, imagínalo sentados al borde del río, tal vez, en algún lugar charlando ahí estaban los tres compañeros y amigos. O sea, el maestro Juan con dos discípulos. Y fijándose en Jesús que pasaba, y viendo a Jesús, y mirando a Jesús, y poniendo sus ojos en Jesús, pero con una mirada más allá de un ver,
era un contemplar, era mirar y ver a Jesús por dentro, era poder leer su corazón. Y porque pudo contemplarlo vivo, como tú y yo estamos llamados a contemplarlo vivo en el sagrario y pronto vivo sobre este altar. Porque pudo contemplarlo vivo, porque dice la palabra que Jesús iba caminando, no estaba estático, no era una fotografía ni una escultura, era un hombre que caminaba, que se desplazaba, que se movía. Porque pudo contemplarlo de esa manera, vio su esencia, vio su Emanuel, vio su Jesús. Y pudo decirle a sus discípulos la máxima de la persona de Cristo. He ahí está, aquí está el verdadero Cordero de Dios. Y cuando un judío escuchaba eso, escuchaba todo el plan de salvación. Sabía lo que era el cordero macho, cabrío, sin defecto, de 1 año, separado para el sacrificio. Eso fue lo que Juan vio. Si Juan se hubiese quedado él solo con su visión y su interpretación, pobre de Andrés y Juan, porque eran los discípulos que estaban con Juan. Se los compartió. Quizá, perdón, digo yo, lo que me faltó a mí fue compartirle a mis hijos la visión del Cordero de Dios. Quizás sin querer, sin saber, sin poder, les hablé de un Dios que castiga, que reprende, que corrige con dureza, que te puede mandar al infierno. Quizás sin querer, sin saber, le vendí esa cara de Dios, cuando la misión era hablarles del Cordero de Dios, del que quita el pecado del mundo, del inmolado, del que va a subir a la cruz por amor y para salvarnos. Los 2 discípulos, nuestros hijos, oyeron sus palabras, ellos las de Juan, los nuestros, nuestras palabras, y siguieron a Jesús. Ahí me tengo que detener a ver si mis hijos siguieron o no a Jesús. Y porque los siguieron, Jesús también los vio, también los miró, igual los contempló. ¿Recuerdas esa frase hermosa? Él me mira y yo lo miro. Eso es lo que pasa en el sagrario, dice el cura de Ars. Él me mira y yo lo miro. Y al mirarnos, nos leemos, nos contemplamos, nos entregamos, nos conocemos, creamos una intimidad. Jesús, al verlo y al ver que lo seguían, porque cumplían con la palabra de Juan que los mandó a seguirlos, les preguntó, ¿qué buscan? Es una pregunta muy importante. No les preguntó quiénes son, para dónde van, qué hacen, qué quieren hacer, qué buscan. ¿Estás en búsqueda? Esa es la pregunta para ti, para mí en esta tarde. ¿Estamos en búsqueda en esta Eucaristía o solo cumplimos un precepto? Podría ser. Porque la pregunta es, ¿qué buscas? Porque lo que vengas a buscar, en combinación con lo que trajiste, eso dibuja tu plan de salvación. ¿Qué buscan? Y ellos contestaron, Rabí, o sea, maestro. Fíjate que no dijeron Cordero, porque Juan le dijo que era el Cordero. Ya ellos, siguiendo la palabra de Juan, se hicieron su propia idea de Jesús. Y con su propia idea comenzaron una nueva relación. No la relación que Juan tenía con Jesús, la de ellos. Quizá mi error fue que yo intenté hacer que mis hijos creyeran como yo y no les di la oportunidad de que creyeran
como ellos, que a todas luces es una forma distinta de creer y en otro tiempo, con otras palabras y otros significados en las palabras. Maestro, ¿dónde vives? No le preguntaron, ¿qué enseñas? ¿Cuál es tu doctrina? ¿Por qué deberíamos seguirte? ¿Qué nos vas a dar si te seguimos? ¿Dónde vives? Porque donde vives resume el resto de lo que eres, lo que tienes, lo que enseñas y lo que vales. ¿Dónde vives? Y la respuesta de Jesús vale $1.000.000. Ven y lo verás. Yo no te voy a decir, descúbrelo, conóceme tú. No le creas a los que hablan de mí, créeme a mí. Ven a hablar conmigo. Ven a vivir conmigo, a habitar bajo mi techo, a entrar en el sagrario, a colocarte sobre la patena, a sumergirte en el cáliz de la sangre preciosa. Ven y lo verás. Fueron, y de que les gustó lo que vieron, les gustó. El espacio, el tiempo, todo les gustó, porque se quedaron con él esa noche. Esa noche, el resto de sus vidas, pero esa noche se quedaron con él. Y ahí terminó la historia, ¿no? Ahí comenzó la historia. Igual que la vocación de Samuel, con todo lo que hizo, comienza la vocación de estos dos. ¿Y cómo comienza la vocación de los dos? Quedándose de rodillas en la casa de Jesús, contemplándolo. No, salieron prestos. Y cada uno salió primero a buscar lo que amaba más. Andrés buscó a su hermano Simón, que después fue Pedro. Juan buscaría a su hermano Santiago. Si leemos los sinópticos, la historia es diferente. Hasta aparece un Bartolomé, que en fin de cuentas es un Natanael. Ahora no sé si eran 13 apóstoles o eran diferentes. Es que no importa cuántos eran, ni cómo se llamaban. Lo que importa es que tú seas el apóstol del siglo nuevo y salgas corriendo a buscar a los que amas más. Porque si sales a buscar a tu hijo, que es al que amas más, aunque no puedas tragar a tu nuera, que es el diablo, pero como tu hija la ama a ella, él la buscará a ella y la traerá igual a la casa de papá. Tú salva a los tuyos. Si cada uno se encarga de los suyos, estamos todos encargados de todos. Y a la vez, ayúdame por favor con los míos, aunque sea con oración. Y yo prometo ayudarte con los tuyos también. Pero tú salva a los tuyos. Salieron prestos a buscar primero a los que amaban más. Y Jesús comienza a operar inmediatamente. Simón, hijo de Jonás, te vas a llamar piedra. Me gusta, porque no lo llamó roca. La roca es solo Cristo. Lo llamó piedra. Piedra del montaje, del ensamblaje, del edificio. Porque la roca es Cristo Jesús. El único mediador, el único salvador, el único Dios y hombre verdadero, Cristo Jesús. Ni María, ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni ningún otro. Cristo Jesús. Te llamo piedra. Te quiero para una misión particular. Y tú fuiste bautizado y te pusieron un nombre. Solo que se nos olvida nuestro verdadero nombre. Tu verdadero nombre es Hijo amado de Dios. Ese es el nombre real de cada uno de nosotros. Pedro es la piedra, Jesús es la roca, Juan es la voz, pero Cristo es la palabra. Tú y yo somos el eco y el Hijo amado de Dios. Si lo vemos de esa manera, encontraremos un camino nuevo de salvación y saldremos corriendo a buscar a los que Dios nos dio para salvar y trabajaremos más por el reino de los cielos. Y entonces sí podremos decir: lo demás vendrá por añadidura.